Mi nombre es Natalia López, Head Coach y terapeuta. Me llena de alegría tenerlos en esta masterclass que con mucho amor creamos su servidora y la psicóloga Zaira Ruiz. Gracias por presentarse, por hacer ese espacio de su domingo para para llenarnos de herramientas, pero sobre todo fíjate bien, para elegirte. Porque si algo pasa en el tema de sobrepeso, es un dejarnos después, un abandono. Todo está antes que nosotros. Entonces, hoy, felicidades porque te elegiste. Pongas o no atención en la masterclass, ya hiciste algo que tiene que ver con elegirte. Así que bienvenido, bienvenida. Te voy a pedir que arranquemos con unas respiraciones. Em, Toma un espacio cómodo, alinea tu espalda, cierra tus ojos, inhala y exhala. Comenzamos. Respira profundo por tu nariz. Exhalamos por la nariz. Relaja tu cuerpo. Inhalamos por nuestra nariz. Grande y profundo, sin lastimarte, y exhalas. Una última respiración y exhalamos. Así con tus ojos cerrados o entreabiertos, simplemente tomamos calma, nos enfocamos en esta masterclass que con mucho amor hicimos para ti. Bajamos barreras, ideas, juicios de todo lo que creemos y sabemos que consideramos que es el sobrepeso, y podemos abrir los ojos. Gracias. Bueno, pues por aquí ya nos dijeron buenos días a todos. Podemos usar el chat para dudas, preguntas y comentarios, ¿ok? Así que eh, úsenlo, aprovéchenlo y vamos a arrancar con con nuestro itinerario. ¿Sabías que te voy a hablar de los objetivos principales? El día de hoy tenemos como objetivo explorar de manera consciente aquellos vínculos familiares que nos modelan de alguna forma en nuestra forma de relacionarnos con la comida. También hablaremos del sobrepeso. También identificaremos cómo vinculamos el amor, la familia y la comida. Eh, no están ustedes para saberlo ni yo para decirlo, pero una forma interesante de quedarnos callados es comiendo. Y digo interesante porque evidentemente lo primero es estar comiendo para que nuestra ingesta sea en calma, sea consciente, masticando y en presencia. Más en ocasiones utilizamos esta acción para mantenernos callados, para quedarnos en silencio, para aguantarnos de hablar ciertas cosas incómodas. Entonces, estos son nuestros objetivos y también te ofreceremos herramientas bien prácticas para que tú las pongas a la acción. Dice uno de mis maestros, información hay un montón, pero maestros en la práctica hay muy pocos. Entonces, si tú quieres el día de hoy generar un micro cambio, olvídate de los grandes cambios, porque vas a llegar a eso, pero requieres un baby step. Este baby step puede ser de 2 milímetros. Estos 2 milímetros los puedes ejecutar, hacer y accionar simplemente integrando una herramienta que el día de hoy vas a tener, ¿sale? Así que nuevamente gracias. Nuestros objetivos en general es explorar, darte herramientas e ir un poco más al fondo de lo que es el sobrepeso y cómo tratarlo. Quiero arrancar con esta pregunta súper interesante, porque conmigo yo creo que 8 de cada 10 pacientes llegan y me dicen, nada, es que no sé por qué subo de peso.
La pregunta clave, anótala, la pregunta clave es, ¿de dónde viene mi sobrepeso? No es por qué no bajo de peso, no es qué estoy haciendo que no puedo bajar de peso, no es qué necesito hacer para bajar de peso, es de dónde viene mi sobrepeso. Y aquí varios me contestan lo siguiente. Viene de no tener disciplina, de no tener fuerza de voluntad, de no comer a mis horas, de comer cosas que yo ya sé que me hacen mal, de un mundo de cosas, menos lo que verdaderamente es el origen y la raíz. Porque si tú quieres ir de viaje, supongamos que quieres ir a la playa, a Cancún, ¿sí? Que es un destino turístico bastante conocido, seguramente vas a, primero, identificar dónde estás y de ahí marcar la ruta. El origen te va a marcar la ruta, pero si tú no conoces el origen, no va a haber ruta. Y entonces vienen conmigo o vienen con la psicóloga Zaira y es, ¿cómo le hago? Ambas, si estamos hoy aquí, es porque nos interesa darte la herramienta clave que es ve al origen, trabaja la raíz, date cuenta de algo que quizá no te has dado cuenta. Y entonces ya tú quieres viajar, identificas cómo me voy a ir, por avión, por carretera, etcétera. Pero mi origen es de México o de Guadalajara o de Puerto Rico a Cancún. Requieres tener un origen para marcar la ruta. Este origen te lo va a dar la pregunta de dónde viene mi sobrepeso. Y definitivamente nos va a llevar a la familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú vienes de un origen, se llama familia. Entonces, dentro del esquema de la familia, hay fidelidades invisibles, inconscientes. ¿Y qué crees? De repente vienen conmigo terapeutas, psicólogos, doctores y así gente bien picuda y entonces llegan y me dicen, yo ya sé que tengo el patrón, porque ya vienen trabajados, ¿no? Así, como yo, haz de cuenta que voy con mi psicóloga y le quiero decir, ¿cómo me tiene que tratar? No, pues no, no va por ahí. Entonces, la propuesta es que te des cuenta que lo que vamos a trabajar no es visible. No es visible, no es algo que tú lo veas. Y desde ahí comienza tu proceso. Porque entonces vienen, te decía conmigo y me dicen, yo ya sé, es que mi abuelo, mi abuela siempre nos eh, sentaba al cierre del día con un panecito y un vaso de leche, ¿no? O en mi caso, de ley eran las tortillas. O sea, yo me crié con tortillas, un vaso de leche bronca, de esos de vaca, buenísima, cosas así. Y entonces yo llegué cuando quería yo tratar mi sobrepeso eh, y yo le decía, es que yo vengo de una familia donde comen tortillas y yo creo que eso me engorda. No, no. Hay fidelidades, hay situaciones, hay programaciones invisibles que tienen que ver con la familia y estas reflejan la forma del cuerpo, tendencias. Ojo, está dicho científicamente que el sobrepeso es multifactorial, ¿sí? No es hereditario, te voy a decir por qué. Porque cada situación que tú viviste reformula y reajusta tu ADN. Hay mucha ciencia ya detrás de esto, mucha, ¿sí? Ya hay neuroplasticidad, epigenética, donde hablamos de que todo se puede moldear, manejar, corregir y ajustar.
Y aquí yo te quiero compartir una historia muy interesante que quizá sea la tuya. Entonces, fíjate bien, rapidísimo, yo tengo el nombre de mi abuela, Natalia. En paz descanse, ella muere en el 2000. Mi abuela más o menos pesaba alrededor de 90 kilos. Era una mujer muy alta, pero muy gorda. Mi abuela fallece y comienzo a subir de peso. ¿Algo te hace sentido de lo que te he dicho hasta ahora? ¿Qué pasó? Había una fidelidad inconsciente que me permitió tener una tendencia, no regla, una tendencia a subir de peso. ¿Por qué? Porque evidentemente se fue quien me protegía. ¿Qué ha pasado en tu historia familiar que hoy por hoy, con mucha humildad, honestidad y sabiduría, puedes reconocer una fidelidad? ¿Qué ha pasado? Y ojo, puedes ser fiel también a enfermedades, padecimientos, adicciones, dependencias. Aquí está el origen, en la familia. ¿Qué peso cargo para seguir perteneciendo a mi familia? No inventes con esta pregunta. No inventes con esta pregunta. ¿Qué peso cargo para seguir perteneciendo a mi familia? ¿Una enfermedad? ¿Un padecimiento crónico degenerativo? ¿15 kilos? ¿10 kilos? ¿A quién te quieres parecer? Te voy a decir por qué. El ser humano, no tú, no yo, el ser humano en general tiende a ser parte de algo. ¿Por qué? Pues porque venimos acompañados. Esperma, óvulo, vientre, etcétera. Siempre estamos acompañados. Siempre necesitamos pertenecer a algo. Sí es. A Dios, a la casa, al perro, al perico, a la abuela, a la mamá, a la pareja. Y en esta tónica, pues nos unimos a nuestro clan a través de fidelidades inconscientes. Date la oportunidad de contestar en calma esta pregunta. ¿Qué peso cargo para seguir perteneciendo a mi familia? El peso de opción A, servir a los demás y al final yo. Opción B, ser la ambulancia de la colonia, resolviendo todos los temas de mi colonia. Opción C, cuidar a mis hijos con el pendiente, con el Jesús en la boca, ¿no? Todo el tiempo. Y esas son fidelidades invisibles que te llevan a tu primer paso, que es el abandono. Ayer me decía una amiga, Nat, es que yo le decía, ya no le contestes, amiga, ya no le contestes a tu mamá, porque te vas a enganchar tú y se va a enganchar ella y va a haber un desorden. Y me dice, es que si no le contesto siento culpa. ¿Qué crees? La culpa no existe. La culpa es una lealtad invisible, porque desde pequeños escuchamos que la abuela tiene la culpa, el perico tiene la culpa, el señor tiene la culpa, y la culpa y la culpa, la culpa. La culpa que hoy te da al comer algo en exceso viene de familia. Es muy probable que hubo este tema en un entorno familiar de crianza. ¿Vamos bien hasta aquí? La carga emocional. Ahora, si me preguntas, oye, Nat, ¿cómo le hago para darme cuenta? Bien, paso número uno, date cuenta que hay una carga emocional, una carga que tiene que ver con lealtad y sobre todo con una historia no resuelta. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero híjole, difícilmente nos vamos a ir de este plano resolviendo todo, ¿verdad? Entonces, quedan hilitos por ahí que requieren resolverse. Sistemáticamente requieren resolverse. El sistema compensa.
resuelve. Y entonces Anat, ¿sí? Que estuvo su abuela con ella, muere y comienza ella a subir de peso. ¿Para qué? Para protegerse, para compensar en el sistema esta baja. Y más, si la abuela era autoridad. Y entonces viene esta exigencia, porque también la exigencia se hereda. ¿Por qué? Porque somos un sistema de aprendizaje todo el tiempo. Eso es súper importante. Y en esta necesidad por pertenecer también somos leales, somos bien leales. Hace poco yo les decía en mi diplomado, ustedes saben por qué cumplen con su trabajo, cumplen con el objetivo de la empresa en la que trabajan, cumplen con las 8, 9, 10 horas de su trabajo. ¿Ustedes saben por qué cumplen? ¿Y por qué no cumplen un propósito? Un día que se dicen, voy a hacer ejercicio esta semana y no lo cumple. ¿Tú sabes por qué te sumas y te subes al barco del sueño del jefe y no del tuyo? ¿Por qué nada? Porque aquí hay una recompensa y se llama sueldo y se llama necesidad cubierta y se llama me gusta lo que hago. Y entonces no hay nada mejor que reconocer cuál va a ser el factor de ganancia para que tú te esfuerces. El problema es que hemos visto que nuestro clan se esfuerza y no obtiene lo que quiere. Por eso dejas las dietas a la mitad. Por eso abandonas y te saboteas tu proceso. Y entonces hoy yo te invito a que anotes esto. Y si no lo anotas, repite conmigo en silencio lo siguiente y con mucha energía. Querido clan, este peso no me corresponde. Hoy lo devuelvo con amor y me quedo solo con mi parte. Trabaja en esta frase, en esta vibración toda la semana y me mandas un mensaje en privado diciéndome, Nat, ¿qué onda? Me desinflamé, perdí 1 kilo. Solamente con alinearte y entregarle a tu clan esta carga energética, emocional y de sistema. Comer como acto de pertenencia y silencio. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes levanta la mano? De repente, estado en una mesa, se toca un tema sumamente incómodo y te quedas callado comiendo. ¿Hace sentido, va? De repente es como, puta, pues no debieron de haber dicho eso y sigo comiendo, mejor ni digo nada y como. Bueno, esto, esto con el tiempo genera una identidad tuya y esta identidad tuya se convierte en alimento del silencio y es una forma de evadir, porque si algo sabes hacer el ser humano es evadir, ¿eh? Somos los mejores evadiendo. La maestría más top en evasión. Deberíamos de dar un curso de evasión, Charis, por ahí. Pero somos una maestraza, o sea, sabemos evadir muchas cosas. Y entonces yo te invito a que contestes esta pregunta. ¿Qué comes cuando no puedes decir lo que sientes? Y aquí puede ser el dulce, lo salado, picante. Ojo, aquellos que les encanta el picante, ahí está dentro. Refresco, Coca-Cola, alcohol, el vinito, el postre al final. ¿Qué como cuando no puedo decir lo que siento? Café, por ejemplo. No siempre, pero sí hay algo que usamos de manera automática para evitar hablar. Siguiente pregunta de introspección y encuadre. ¿Quién sería yo si soltara este cuerpo?
Y esto es súper interesante, te lleva al destino que quieres. Esta pregunta te lleva automáticamente al destino que quieres y es, ¿quién sería yo si soltara este cuerpo? Y aquí es donde yo les comento a mis alumnos y pacientes, no son los kilos, es en quién te conviertes sin los kilos. Bajar de peso es lo de menos. Amárrate la boca, dijeran por ahí, 3 días y bajas de peso. Pero ¿en quién te conviertes sin esos kilos? Ahí está la maestría. Porque no es perder peso, es perder amistades, costumbres, usos, pensamientos, decisiones que cubren todo tu cuerpo. Y esa es una carga emocional. Y entonces, retomando el ejemplo que le decía a mi amiga, no es no dejarle de contestar a su mamá el mensaje, es dejar la culpa que le da por no contestar el mensaje a ella. ¿Quién sería yo si soltara este cuerpo? Hoy por hoy, hoy por hoy tienes ese cuerpo porque es necesario. No me vengas a decir que no quieres ser gordo o gorda o no quieres tener sobrepeso, porque hoy te invito a que lo primero que hagas es aceptar que es necesario tener ese sobrepeso. Yo no estaría aquí contigo dándote una masterclass o invitándote a hacer procesos cognitivos, emocionales y de acción para soltar ese sobrepeso. Gracias a mi sobrepeso, gracias a que me di cuenta que yo fui leal a mi abuela, hoy estoy aquí compartiendo contigo la maestría para soltarlos. No va de una dieta, no va de una ensalada, no va de un Ozempic, no va de obligarte a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Va de desidentificarte por completo de tu clan y de tu cuerpo. Y eso no todo mundo lo hace. ¿Por qué? Porque el sobrepeso nos ha dado una identidad. El sobrepeso nos ha llenado de beneficios ocultos, situaciones en las cuales nos defiende de miedos que ocultamos detrás de esa grasa extra, de cambios que no hemos sabido manejar y que resistimos, y de roles que nos han permitido sobrevivir. Y retomando el ejemplo de mi amiga, evidentemente terminé diciéndole, ¿qué rol estás cumpliendo ahorita con la culpa que sientes por no contestarle el mensaje a tu mamá? Inmediatamente, porque ella ya está trabajada, ya viene trabajando conmigo tiempo, me dice la pareja de mi mamá. Le dije, claro, claro. ¿Qué rol estás cubriendo hoy con tu sobrepeso? ¿El papá de todos? ¿De tus hermanos? ¿La pareja de tu mamá? ¿El hijo ausente, perdido, abandonado? Porque ese rol lo estás cumpliendo contigo primero y luego con el otro. Si suelto este cuerpo, me convertiría en, anota por favor 3 respuestas espontáneas. Si suelto este cuerpo, me convertiría en, dentro de mis diplomados, este ejercicio se los pongo de la siguiente forma. Supongamos que estás en un aparador en la Quinta Avenida, en Nueva York, y cuestas miles y miles y miles de euros. Y a mis alumnos le digo, ¿tendrías el dinero para comprarlo? Y hay siempre salen alumnos picudos diciendo, sí, sí me compraría, tengo el dinero, perfecto, cómprate en el aparador, tráete contigo. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿estarías dispuesto a mantenerte con tus hábitos, formas de pensar, formas de actuar? Porque una cosa es comprarte
llevarte a tu casa y otra cosa es mantenerte. ¿En quién te conviertes soltando este cuerpo? Y la segunda pregunta es si estás dispuesto a mantenerte. Si suelto mi cuerpo, me convertiría en una persona congruente. Si suelto mi cuerpo, me convertiría en una persona que habla. Si suelto mi cuerpo, me convertiría en una persona que siente. Si suelto mi cuerpo, me convertiría en una persona que pone límites. Si suelto mi cuerpo, me convertiría en una persona que soy como quiero ser, no como los demás me dicen que necesito ser. ¿Hace sentido esto? Levanta la mano si hace sentido esto. Bien. Fíjate cómo iniciamos poniéndote en el origen y ahora te voy a mostrar por qué no bajas de peso. No bajamos de peso por una simple razón, porque tenemos una programación de refugio. El primer refugio fue el vientre de mamá, donde no pedimos nada y se nos dio, repite conmigo, todo, todo se nos dio. El segundo refugio, ¿cuál crees que fue? Ahí está, la casa, la familia, el hogar. El primo, el tío, no me refiero a papá, mamá, ¿eh? Ya en este esquema sofisticado de la familia, la psicóloga no me dejará mentir, hay muchos refugios. Los amigos, la prepa, etcétera. Pero un esquema donde hay personas y hay un lugar seguro. Ese es nuestro refugio. ¿Y cuál crees que hoy por hoy es nuestro refugio? La comida. Y la comida, dícese, cuando la comes y cuando la dejas de comer, ¿eh? Porque en tu inconsciente dices, no tengo hambre. Pasan horas y no tengo hambre. Pasan horas y no me da hambre. Sigue siendo tu refugio, el no comer. Pero ves y te das cuenta que estás dejando de comer. Y también aquí, nuestros refugios son adicciones, codependencias y situaciones autodestructivas. Así que es súper importante que hoy te des cuenta cuál es ese camino que te lleva a tu refugio, cuáles son tus refugios. Yo antes de dar esta charla también me la aplico a mí y ayer que la escuchaba, que la atendía y que la repasaba, decía, ¿cuáles son tus refugios hoy? Todo el tiempo tenemos refugios, ¿eh? De entrada. Y entonces yo decía, mi refugio hoy es el trabajo, mi refugio es una tendencia y una inspiración a ser congruente. O sea, todos los días yo le platicaba a la psicóloga Zaira que tenemos una amistad también. Le decía, Charis, yo todos los días me invito a ser lo más congruente, pero no me sale todo el tiempo. Pero me invito y entonces ese es mi refugio, esta invitación todos los días. Tres, mi departamento donde vivo, ese es mi refugio. Mis amistades, mis alumnos, lo que hago, todos tenemos un refugio. No te estoy hablando de qué está bien y qué está mal. Ya no estamos en una época ni en una era donde catalogamos lo bueno y lo malo. Ya estamos en una época donde tenemos múltiples posibilidades, formas y respuestas. ¿Cuál es tu refugio hoy? Esto hace la biodescodificación. Llevarte al origen, resignificar y actuar de manera lo más congruente posible, porque incongruentes ya fuimos. Y quiero decirte algo bien interesante, dijera otro de mis maestros. Hoy por hoy, el estilo de ser incongruente también es un estilo de vida. Hoy por hoy, el mantenerte en la enfermedad es un estilo de vida y es súper importante y es súper respetable. Hoy por hoy, el que tú digas todos los días una queja también es un estilo de vida y se respeta. Aquí no se va a obligar a nadie. Aquí te vas a dar cuenta tú solo, tú sola, hacia dónde quieres ir. Y ya para ir cerrando mi parte del tema, te invito a que visites mi perfil en Instagram y si tienes alguna duda,
Agendes una sesión de 20-30 minutos en ese link que te muestro. O de lo contrario, comunicarte a este WhatsApp. Ahorita de regreso te voy a dar más explicación e información. Y le cedo el micrófono a la doctora y psicóloga y especialista en TCA, Zaira Ruiz. Buenos días, doctora, psicóloga, amiga, cómplice de venir a regalar estas herramientas. Hola, muy buenos días. Dos comerciales rápido. Mi garganta no anda siendo la mejor amiga de todos, entonces si me pasa como Lolita Yala, ahí discúlpenme. Y dos, el internet está un poco lento, se ha pixeleado un poco, entonces también pido paciencia. ¿Sí? Voy a iniciar en un montón de cosas. Quiero agradecer a todos los que están aquí. Y dos, voy a iniciar con lo que creo que puede ser el mayor enlace, retomando con lo que comenta Nat. Se repite lo que funciona y a veces lo que funciona no es lo más adecuado, ¿sí? Pero funciona aún siendo lo más patológico y ahí siendo lo más inconveniente a nuestra vida. Cuando nosotros creo que llegamos a un punto donde hacemos una pausa, así como iniciamos las respiraciones, pero hacemos una pausa y volteamos a ver nuestra historia de vida, volteamos a ver nuestras conductas, volteamos a ver lo que nos ha servido o no, estamos en uno de los mejores momentos para ser muy conscientes y entonces así hacer cambios, ¿sí? No es falta de conciencia. Yo creo que la gran mayoría y en la experiencia sabemos algo, sabemos lo que nos puede estar haciendo mal, pero a veces nos falta, creo que acompañamiento, saber exactamente qué hacer, alguien que nos esté guiando o bien no tenerle miedo lo que va a implicar esos cambios. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hay personas que tienen en pérdida de peso por alguna cirugía, ¿no? Bariátrica, eh, porque se apegan a ciertos cambios y cambios integrales y hay una modificación en su entorno masivamente. Personas que les hablaban ya no les hablan, las parejas a veces rompen, cambian de trabajo. Es decir, en el cambio del peso tiene que haber otros factores en los cuales incluso eso que estaba alrededor era lo que mantenía ciertos hábitos, ¿sí? Quiero arrancar también con el tema de qué es el silencio emocional. Ahorita, Nat, tú comentabas sobre estos pactos, estas alianzas que a nivel familiar, cuando uno se acerca a la historia familiar, y a la historia cotidiana, porque una cosa son en terapia, en el modelo cognitivo-conductual, se trata como estos antecedentes distantes, se le llaman, donde son cosas que pasaron, ¿no? Y cosas que el contexto en el que estaba, pero luego esos elementos que pasaban a lo mejor hace muchos años, a nivel cotidiano sigue sucediendo aún en la ausencia de las personas, es decir, me voy a ir como a los rituales de las familias, ¿no? Donde a lo mejor alguien ya no está, hubo algún fallecimiento y los rituales se siguen manteniendo y mucho en la cultura mexicana, ¿sí? Ahora, no estamos hablando solamente por hacer pues como una celebración, crearle honor a la persona que no está, a veces de manera patológica, se siguen esos patrones aún cuando le está haciendo daño a uno de los miembros de familia. Y en los trastornos de la conducta alimentaria así pasa abiertamente cuando se ha trabajado con familias y nosotros explicamos, y digo nosotros todo el equipo multidisciplinario, que algo está sucediendo con un TCA o con un punto de obesidad que ya está afectando, se hace este pacto de silencio. No se habla de lo que está pasando, no se expresa el pacto de silencio o el silencio emocional. Esa es la tendencia de no expresar emociones, de no decir absolutamente, de no hablar de lo importante, sí de lo emergente. Es decir, oye, es que sí está nublado, ¿verdad? Y le acaban de dar un diagnóstico relacionado con la alimentación. ¿Sí? No se habla en la mesa y eso es lo que les quiero presentar. El silencio emocional, pues es, en resumida, es la falta de expresión o comunicación de las emociones. ¿Me das la siguiente, por favor, no? Quiero que vean la imagen. Es una caricatura yo creo que muy clara en cuanto a las dinámicas familiares, ¿no? Que esto va a ser mucha de la perpetuación de
los trastornos, ¿sí? O que se puede dificultar en la recuperación de algún trastorno o de alguna situación del peso, de la corporalidad, de la autoestima, del autoconcepto, simplemente de convivencia. Hay personas que ya cuando toman cierta distancia hacen una renuncia y una renuncia a la familia, aun cuando sigan conviviendo. Es decir, no, no voy a ir a las reuniones. Esto que comentaba Natalia de contestar o no contestar, es decir, no quiero perder el vínculo, porque luego lo notamos como, si yo ya no contesto la llamada, entonces yo ya no voy a tener ese valor o ese rol en la familia que yo tenía antes, porque entonces ya no me va a contestar a mí. Y entonces empieza a haber nuevos temores como tal, ¿sí? En estas dinámicas, pues sabemos que hay mayor tendencia en la lejanía donde están de mal humor, no se está conviviendo, no se pregunta lo que se tiene que a lo mejor preguntar. eh, y entonces lo que pasa en la mesa es un escenario simbólico. A veces son obras de teatro que uno pudiera detener en esa película y entonces te das cuenta que en la mesa nunca te escuchan o no se validan emociones. Ahí es donde podríamos detectar si algún trastorno está presente o no. El trastorno a veces ocupa una silla más grande que los otros familiares. Sabemos si es un entorno seguro, si es inseguro, si es una amenaza, si evaden las personas a comer o no a comer, cuánto comen, si lo ritualizan, se le llama. Sí, ritualizar es qué tanto te tardan las personas en la alimentación. Sí. Más la siguiente, por favor. Y entonces, a partir de, no solamente no es la comida, le vamos a entender que la comida es la herramienta de algo, es el síntoma, se le llama. El síntoma de lo que está sucediendo. A veces, yo creo que en la gran mayoría, la alimentación se convierte en el compañero más seguro de las emociones. Ahorita veía yo, bueno, hace un momentito en el chat donde Diana ponía un comentario, como ciertos alimentos, y me pareció muy interesante, Diana, y ella a todos, porque dicen, yo cuando estoy triste, tal alimento, cuando me siento muy contento, tal alimento. Y eso es una de las cosas y de las herramientas que más vamos indagando qué tipo de alimentos son los que tienen mayor tendencia cuando tienes ciertas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces lo emergente para para tener la primera herramienta, eh, y hablemos de trastornos de la conducta alimentaria, obesidad, o estamos hablando de algún, se le llaman TANES, ¿no? Aquellos trastornos de alimentación no especificados, que bueno, ese es otro tema, donde la primera herramienta es detenerte. ¿Por qué detenerte? Yo les digo, a ver, vamos a pasar, a pausar. Haz de cuenta que estás ahorita en tu serie, tú estás en Netflix, tú eres el personaje principal, vamos a detener tu película, porque si tú no te detienes, no vas a enseñar a observarte. Y si no te observas, no te vas a enseñar a leerte. Y si no te lees, no te conoces. Y entonces, el avance que tú quieres tener, que también se mencionó hace un momento, y entonces tenemos una fecha importante y logramos bajar de peso o se logra detener, vámonos al otro extremo, algunas situaciones de conducta de alimentación, es temporal, no sostenible. Y por eso estamos en ciclos infinitos donde podemos tener un avance y entonces como no es sostenible, voy a estar viviendo y voy a estar experimentando el fracaso. Y el experimentar el fracaso pega automáticamente en la valía. Entonces no valgo y entonces no lo puedo sostener. Y eso estoy hablando en la alimentación, pero la parte emocional también pasa, ¿sí? En este silencio emocional existe, sí, la ceguera selectiva, le llama un psiquiatra Mauricio Leija. Y en la ceguera selectiva es cuando dicen, No, yo no veo para allá, es evidente que está pasando algo y con nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Que hablabas de la evitación, Nat. Y en esa evitación a veces no es que no lo vea, voy a hacer como que no lo veo porque el verlo me va a hacer responsable de hacer cambios y el hacer cambios me dan miedo y se perpetúa nuevamente la conducta y se perpetúa nuevamente esta dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer cambios se tiene que experimentar duelos. Cuando nos dicen va a haber una dieta, a ver el duelo, déjame echar mis dos últimos tacos o déjame porque mañana ya empiezo, ¿no? Y los tacos a lo mejor ni se me antojaban hasta que me dijeron que no me los podía comer. Entonces nos pasa. En los trastornos de la conducta alimentaria, cuando se habla de recuperación, hay mucho miedo, hay mucho temor a esta recuperación,
¿sí? En la mesa familiar, en este escenario simbólico, eh, va más allá de la ausencia de las palabras. Tiene que ver con un pacto inconsciente, como lo mencionaban también, que es no se quiere ver el dolor, no se quiere ver la problemática y entonces en estos pactos inconscientes, en estos pactos de no crear cambios, pues cada quien voltea a ver su propio problema. ¿Sí? Leía un nuevo concepto que es como almond mom, como esta mamá de almendra, ¿no? Que se los comparto, y es esta figura donde la mamá o el papá, pero hablaba sobre todo de la mamá, donde es como súper fit, súper rígida, no, también hay como ciertos patrones de alimentación súper rígidos o al contrario, muy desordenados, y entonces es muy confuso para las demás personas, ¿sí? Es muy confuso el decir, bueno, mi mamá dice que me cuide, pero no se cuida, o al revés, mi mamá dice que no importa que me cuide de manera obsesiva, incluso enfermiza, pero ella lo hace. Entonces empieza a haber muchísima confusión alrededor de toda esta dinámica que es muchísimo lo que se tiene que revisar. ¿Me das la siguiente, por favor? Se buscan lenguajes alternativos. Lo que se trabaja es lenguajes alternativos, esta forma de hacer una cohesión. Cuando la familia participa, cuando la familia está consciente y cuando la familia dice queremos aprender. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando la familia, en lugar de ser una gran catapulta a la recuperación, parece que es un ancla amarrada a los dos pies? Y entonces lo que se hace con el paciente es hacer como estos divorcios simbólicos, esta separación simbólica, tal cual como lo mencionaste, el afecto va a estar ahí, pero que no se convierta en un sacrificio, no te conviertas en el rol del sacrificio, porque si es el rol del sacrificio, se perpetúa completamente. Te vas a quedar ahí porque tú sientes que lo tienes que hacer y la otra persona va a estar reforzándolo porque tiene la idea de que se lo merece. Y si no lo haces, vas a ser la mala. Y yo a veces les digo, hay que ser perfectamente las maldosas de la vida, porque eso es poner límite. A veces la culpa es el mejor síntoma de que algo estamos haciendo, porque si no sintiéramos culpa, quiere decir que todo lo veníamos haciendo con una subyugación, perdón, una subyugación a que a no nos van a reclamar, ¿sabes? Cuando se enojan, y creo que lo hemos escuchado, ¿no? Cuando nosotros ponemos límite y si hay un enojo a la persona que siempre le poníamos el límite, va a ser proporcional a la ventaja que tenía. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Me das la siguiente, por favor? Quiero que nos quedemos con estos tres puntos. Es muchísima información en la cual se tiene que trabajar, se tiene que revisar qué herramientas se tienen que crear en esta observación, si se está creando un lenguaje alternativo, si la familia evita hablar de los trastornos o de la obesidad, si se está reforzando, si hay comentarios o hay estas conductas y conversaciones como muy paradójicas entre, no, es que ella sí me interesa mucho, pero todo el tiempo hay una crítica, o criticamos al vecino, pero entonces mi hija lo está escuchando, o la familia, ¿no? Eso, o sea, necesitamos revisar hablando de familia. ¿Sí? Y nos regresamos a la persona, porque a veces no podemos controlar tampoco lo que puedan hacer las demás personas, ni tampoco la familia. ¿Sí? Y quiero cerrar con estos tres puntos donde mm, ojalá se queden a reflexión y podamos ahorita compartir brevemente si quieren poner algo en el chat, donde es tener muy claro que el silencio familiar va a ser el primer ingrediente en el trastorno de alimentación. Ese silencio, eso que se habla, eso que no se habla de lo importante, no se habla de lo importante, se habla. Yo a veces les pregunto, oye, ¿y cómo te llevas? Muy bien. A ver, platícame de tu día, pues porque nunca cruzan conversación más que el buenos días, por eso tienen una excelente relación, pues no sé, ni siquiera se pelean, ¿no? Es como esta convivencia de roomies, ¿no? Y se enojan que no lava los trastes, pero jamás se enteran de cómo se sienten. ¿Sí? La obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria es el precio de callar en casa. El silencio es con lo que estamos a veces pagando. No le digo nada y no confronto porque no se tienen herramientas, ni siquiera lo digo por juicio. Tenemos que enseñarnos y entrenarnos, ¿sí? Y cierro con, cuando el amor no se dice, se come. Y entonces tendremos que hablar cuál es el concepto de amor, cuáles son estas eh, dinámicas que a veces nosotros tenemos con las demás personas y sobre todo, qué dinámica tenemos con nosotros, porque también estamos dispuestos a pagar.
ese precio, ¿sí? Creo que es muy importante observarnos y observar cómo es nuestro contexto y saber que vamos a tener que hacer cambios, ¿sí? Eh, Ni la obesidad ni los trastornos de alimentación son una falta de fuerza de voluntad y eso también me gusta dejarlo clarísimo, porque si no vamos a estarnos latigando y diciendo, entonces no lo puedo hacer porque yo no quiero. Hay muchísimos factores multidisciplinarios, multi de explicación, químicos, bioquímicos, anatómicos, familiares, sociales y demás, ¿sí? Pero sí son un grito silencioso del cuerpo y la mente que merece ser escuchado, conciencia, compasión y sin juicio. Hoy no terminamos una clase. La verdad es que esto es el inicio, es una forma, una nueva forma de mirar, de mirarnos, de entender y sobre todo de acompañar. Yo les quiero agradecer muchísimo por su asistencia, por su atención, sobre todo el interés y sobre todo por verlo desde diferentes perspectivas porque se necesita y es emergente esta atención de los trastornos de alimentación y la obesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, psicóloga Zaira. Gracias por compartir estos temas súper interesantes que van de la mano con la parte emocional. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, abran por favor sus micros. Es momento, nos estamos dando suficiente tiempo para responder algunas dudas que tengan y también compartirles lo que estamos haciendo hoy por hoy la psicóloga Zaira y su servidora. En este esquema de mejorar la calidad de vida de las personas, de mejorar la relación con la alimentación, de quitarnos la carga y las cargas severas, así como lo compartía mi amiga y me decía, es que me da culpa, Nat, no contestarle a mi mamá. Hemos creado un proceso, es la primera vez, ¿eh? Es la primera vez y para mis alumnos que ya tienen y pacientes que ya tienen rato conmigo, es la primera vez que integro la parte clínica. La parte clínica viene a comprender el sustento de la parte emocional, como bien decía ahora, ¿sí? Zaira decía, eh, no puedes amar algo que no conoces, pero tampoco si te alejas, te vas a dar la oportunidad. La relación con la comida es importante. Ahorita me di cuenta, digo, ya me había dado cuenta, pero hoy lo expreso. Yo me comí a mi abuela, ¿se entiende? Yo me comí a mi abuela. En esta historia que yo al inicio te conté, donde mi abuela me cuidaba, me criaba, estaba conmigo todo el tiempo. Yo amaba que de chiquita me ponía en la panza y ahí me dormía. ¿A quién te has comido? ¿A cuántas personas por no expresarle su amor te comiste? ¿O a cuántas personas por no expresarle tu incomodidad la sigues cargando en este esquema emocional? En este programa vamos a identificar los tipos de alimento, así como decía Diana, a mí se me antoja más lo picoso cuando estoy enojado o triste. Cada alimento tiene una conexión con una emoción. No es ley, pero sí es tendencia. Vamos a resignificar durante estas 6 semanas en este programa clínico emocional la relación con la comida. La parte de psicología clínica es primordial aquí. Es tarea de la psicóloga Zaira compartirte herramientas claves para que identifiques y resignifiques el origen desde la parte clínica. Y es mi tarea pintar un acompañamiento y un camino claro para que tú avances. ¿Qué emociones no estás digiriendo? ¿Qué lograrás en este programa? Algo muy simple. Comprender, romper culturas de culpa, aprender de aquello que no se ve, recibir, porque fíjense, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo que tengo 16 años en este nicho que es el sobrepeso, me he dado cuenta que la personalidad que caracteriza a una persona con TCA o con sobrepeso es no saber recibir. No sabemos recibir. ¡Ay, qué bonita blusa! ¡Ay, la compré en descuento! Güey. Oye, qué bonita te ves. Ah, no, es que hoy sí me bañé. Justificamos un montón de cosas porque no sabemos recibir. Cambiar.
Otro aspecto muy importante es cambiar tu identidad, cambiar tu forma de hablarte, tu diálogo interno y accesar a una perspectiva nueva. A veces no necesitamos un gran cambio, solamente un movimiento de 2 milímetros para que cambie la percepción. Integrar las herramientas clínicas y las herramientas emocionales. Claro, claro que sí es importante la nutrición, pero yo te lo voy a decir, yo que soy también entrenadora y que les hablo de nutrición muy ligeramente a mis alumnos, porque no soy especialista, para eso están los nutriólogos. En un esquema general, hablamos, o sí, general, hablamos de un 70% la alimentación, un 10% el descanso y un 20% la actividad física. Y la alimentación, afuera de la alimentación hay un panorama de emociones y todo está integrado y correlacionado, porque si tú no descansas bien, no te levantas con la claridad mental para elegir los huevos que necesitas, literales huevos de comida, ¿eh? No te levantas con la proteína que requieres ingerir, eligiendo lo que necesitas. Lo más interesante de este programa que vamos a arrancar el 16 de septiembre, tienes tiempo, es que vamos a acompañarte. Solamente estamos abiertas a 30 personas, un grupo muy selecto que está dispuesto a hacer una transformación, no un cambio. Yo que también invierto así como tú en cursos, porque también lo hacemos, yo busco una transformación y la transformación depende de mí. Porque cambios cualquiera, información cualquiera. Pero tú necesitas, si vienes buscando una transformación, oye, ¿de qué? De un cuerpo, de una historia familiar y de un diálogo interno. Eso es lo que requieres. Y no se hace de la noche a la mañana. Todos los días que tú te hablas, codificas o descodificas tu realidad. Como bien les decía, iniciamos el jueves 18 de septiembre, cerramos el jueves 30 de octubre. Son 6 semanas donde nos vamos a ver todos los jueves de las 19 horas a las 20:30 horas. Tu inversión es de $199. Si tú te quieres, ya tenemos inscritos, Yuni, mi asistente, se encarga de eso, ya tenemos personas inscritas, pero todavía hay cupos. Te puedes inscribir tú que asististe a esta masterclass con $150 o 2,999 pesos. Para 6 semanas está espectacular. No es la inversión, si te fijas, sino la práctica la que queremos. Queremos tu testimonio. Eso es lo que queremos. A mí si me dices, Nat, estás cobrando, sí, pero voy más por tu testimonio. A mí sí me interesa. ¿Por qué? Porque aparte de que habla bien de mí, que me gusta, porque claro que hay un cierto reconocimiento en nuestro trabajo. Quiero que personas que te rodean se inspiren. Eso es lo que vale la pena. Que tu hijo, que tu pareja, que tu cuñado, que tu vecina, que tu hermana, que tu papá se inspiren. A mí me ha costado inspirar a las personas que me rodean, ¿eh? Estoy hablando de mi mamá, estoy hablando de mi asistente, estoy hablando de mi equipo de trabajo. Me ha costado. No es fácil. No es fácil, pero se puede llegar a tener. Así que si quieres más información, ahí está el número de WhatsApp o mándale un mensajito a mi asistente y con todo gusto te aparta tu lugar. Bien, dudas, preguntas, comentarios, dice Diana Nat, siempre nos dice que identifique, Diana dice, ella es alumna mía, siempre nos dice que identifiquemos y creo que mi soledad desde niña es lo que he venido cargando y que este tiempo he estado luchando y soltando, así es. Pero fíjate, fíjate, Diana, aquí lo que comentas, luchando y soltando, gran, gran contrariedad, gran contrariedad. O lucho o suelto. Yo no he visto algo que luches y que estés soltando. O lo luchas o lo sueltas. ¿Qué te conviene más? ¿Luchar con tu cuerpo o soltar tu cuerpo?
Ojo, aparte, muy importante, no podemos amar algo que no conocemos. Conmigo les digo, oye, ¿qué no te gusta de tu cuerpo? Las piernas, las caderas, el abdomen. No te gusta porque no lo conoces. Porque si te dieras cuenta de lo valioso, funcional que es en tu vida, lo amarías más. Revisa el nivel de contrariedad con el que estás queriendo bajar de peso. Revísalo. Si tienes bulimia, anorexia, ansiedad, también revisa el nivel de contrariedad, porque esa pequeña dicotomía te mantiene en un estado de destrucción, de autodestrucción. Así que te invito a que el día de hoy hagas esta reflexión. A mí me encantó en lo personal la masterclass, los temas. Dice mi mamá, por cierto, Sai y Nat son increíbles, comprometidas la transformación. Gracias, mamá, yo también te amo. Y vaya que me ha costado inspirar a mi mamá, ¿eh? Ahí está, ahí está la parte interesante. ¿Cuánto te ha costado a ti inspirarte y cuánto te ha costado inspirar a los demás? ¿Verdad, Prisca? Quiero, Junior, quiero agregar, adelante. sí, mira, hablando de la inspiración, la inspiración va a ser y tiene que ser el resultado de una construcción. Y entonces hay muchos autores que te hablan de la inspiración desde el no querer destruirte. Entonces, si tú quieres inspirar e inspirarte, a lo primero que tienes que renunciar es a esta autodestrucción. Por eso es bueno, por eso es urgente el que se revise qué es lo que estamos haciendo con nosotros, pensando de nosotros mismos, porque si no, entonces la inspiración va a ser a un cuerpo, a una medida solamente. Hay ciertas conductas que dices, es que yo quiero sentirme bien y todas las conductas que estás haciendo son para aniquilación. Ojalá que nos acompañen en el programa porque eh, es mucho más específico, es más desmenuzado, es con ciertas técnicas, mucho más individualizado. Los esperamos ahí. Muchísimas gracias y te mando un abrazote, María. Sabes que te amo también. Gracias, Charis. Otra cosa también interesante es la que menciona Adriana, ¿no? Dice, pienso que es un trabajo interno del día a día para mantenernos firmes. Yo te voy a decir dos cosas, Adriana, y va para todos. Hay una frase que me encanta que dice, solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. ¿Hace sentido esto? Porque de repente nos creemos los madrastros más perros de nosotros mismos. No, Carlos, ni te levantas a la natación y vas y te haces el gimnasio y tas, y firmes. Y llegan conmigo todos tronados. Nat, es que no bajo de peso. No, bueno, vas a bajar de peso porque es una firmeza castrante. Y tú lo que requieres es amor. Entendamos que requieres amor. No hubo. Entonces revisa si es firmeza o amor. Porque otra de las características de la persona con sobrepeso o cerebro de gordo, que yo le llamo, con todo respeto, no se me ofendan, no se enganchen, es esta exigencia de, no, güey, ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya hiciste esto y ya hiciste lo otro. ¿Te conviene ser firme o te conviene ser un bambú? Conmigo vienen muchos pacientes porque recaen y pareciera que se acabó el mundo. Se acabó, recaí, subí de peso, no puede ser. Ah, ¿qué capacidad amorosa tienes para recobrar tu espíritu, tu alma y tu fuerza y seguir adelante? Ahí está la maestría, señores. No está en el hacer, está en la parte emocional. La parte mecánica nos la dice el planeta todo el tiempo. Haz esta dieta, ve a natación, ve con el nutriólogo, tantos gramos de proteína. La parte mecánica está allá afuera. La parte emocional es tu maestría. ¿Quién sabe más? ¿El pediatra o la mamá del niño? ¿Quién sabe más?
¿Quién sabe más, el pediatra o la mamá del niño? La mamá. La mamá, la mamá. Ahí está la maestría. Tú sabes más de ti que yo. Yo te estoy invitando a abrir las puertas, darte la llave y abrirlas. La psicóloga Zaira también te va a dar la llave, te va a dar puertas y tú las vas a abrir. Pero tú puedes ayudarte, tú puedes salir de ese bache, tú puedes romper ciclos infinitos, porque sí hay, ¿eh? Hay ciclos infinitos. Yo fui estrella número uno del ciclo donde, porque entreno mucho, como un poco más, pero como comí un poco más, pues entreno un montón. Como entreno un montón, vuelvo a comer, como y entreno. Y así me fui años, 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 y mi peso así, pa, pa, hasta que comprendí muchas cosas. Bien, cerramos. Doctora, con qué cierras? El hacer este programa desde dos perspectivas que se puedan, que a lo mejor hasta se pueden parecer, pero creo que vienen a ser una herramienta para reforzar y sobre todo para descubrir de manera acompañada. Cierro con esa parte que eh, eh, me parece, caso eres tú, Nat, son los que participan, en ese caso los usuarios, los pacientes, los consultantes, porque ellos son nuestra herramienta para también ver y conocer todas las historias. Cuando nosotros conocemos las historias, sabemos cómo está, por así llamarlo, operando todo aquello que les aqueja a las demás personas. Nosotros somos guías, pero a veces los que nos guían mucho más para poder seguir haciendo esto que nos encantan son ellos mismos. Agradezco de verdad infinito que se tomen este tiempo y nos vemos muy pronto. Nos vemos el 18 de septiembre para dar el arranque y poder ser acompañados. Muchísimas gracias. Gracias, Charis, gracias, psicóloga. Gracias a mis alumnos, que gracias a ellos sigo delgada, la neta. Por ahí alguien me dijo, oye, Nat, ¿cómo le haces para seguir de delgada? Pues les hablo a mis alumnos todo el tiempo de cómo mantenerse emocionalmente congruentes y hacer ejercicio y resignificar el alimento, el picante, esto, lo otro, porque me comprometí. Hoy comprométete contigo, solo contigo. Ese es el primer paso. ¿Sale? Cuídense mucho, les dejamos la grabación 48 horas para que la compartan con sus amigos. Les mando un beso, los amo profundo. Gracias, Chari, te quiero. Gracias por compartir tu conocimiento y nos vemos. Bye, bye.